11:07 de la mañana, ya nos acompaña en cabina Humberto Campodónico, expresidente de la empresa estatal de petróleos del Perú, Petroperú. ¿Cómo estás? Bienvenido, Humberto Campodónico. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y un saludo a los oyentes de Otra Mirada todos los sábados en la mañana acá en Radio San Borja. Bien, Humberto, el día lunes has publicado un artículo, un excelente artículo desde mi punto de vista, y te agradezco por haber contrastado y darnos unos elementos para el análisis, colocando cómo es la política pública en Colombia de petróleos, cómo la empresa Ecopetrol, que es la empresa colombiana, produce y cada vez aumenta más su producción en petróleo, se hace cargo junto con, en esquemas incluso público-privados, cotizando en bolsa, y se hace cargo de lotes que revierten de concesiones anteriores, y muy bien, y ahí nadie dice como acá que la empresa estatal no sirve, que un recurso tan importante como el petróleo, que tiene que ver con la energía, con el movimiento de todo el país, no puede ser gestionado, explotado y administrado por una empresa pública. ¿Nos puedes un poquito poner el ejemplo que pusiste a través de esta empresa colombiana Ecopetrol? Sí. Bueno, este es un planteamiento que no solamente se da en Colombia, sino en muchos otros países de América Latina. Cuando en la década del 90 se plantea el llamado Consenso de Washington, que significa liberalizar la economía, desregularla, vender las empresas estatales, uno de los sectores que casi no fue tocado fue el sector de hidrocarburos. Ahí se modernizó la empresa, se abrió a la competencia a diversos sectores en todos los países de América Latina, excepto Perú, ¿no? No, por eso, pues todavía falta la excepción. Hubo 3 excepciones: Argentina, Bolivia y Perú. En Argentina se vendió YPF, en Bolivia se privatizaron los campos petroleros y las refinerías y los ductos, y en Perú se vendió Petroperú, aunque no completamente, pero se le vendió lo más importante: todos los campos petroleros, el de Talara y el de la Selva, y la refinería más grande, ¿no? Aparte de otras cosas. Pero en México, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Brasil, se modernizó la legislación, se abrió un poco el sector, pero se guardaron la empresa estatal. Nunca se tocó. Y eso es muy importante. Eso se hizo en Brasil, se hizo en Colombia, bueno, en los países que he mencionado. Y ahora, tanto Argentina como Bolivia están de vuelta de la política de los 90. En Argentina se ha vuelto a estatizar la YPF, sacando de ahí a Repsol, y en Bolivia hubo todo un planteamiento que comenzó un poco antes de Evo para recuperar el gas, subir las regalías, etcétera. Entonces, esta política está. Y la política colombiana, en el año 2003, se promulgó una ley que ellos le llaman el Decreto 1760, cuando estaba de presidente Álvaro Uribe, que, como se sabe, es un presidente muy liberal, ¿no? Bastante liberal. Y bueno, entre las cosas que se hicieron se creó una agencia, la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia, que es como el Perupetro de acá, para que maneje los contratos. Pero lo que se dijo es: vamos a potenciar a Ecopetrol, porque como Estado necesitamos una empresa petrolera más fuerte de la que ya tenemos. En Colombia nunca se había privatizado los campos petroleros. Y se dijo, bueno, vamos a impulsarla, vamos a hacer que salga a bolsa, que tenga buen gobierno corporativo, y todos los contratos que reviertan al Estado de bloques petroleros van a ser también para la empresa estatal. O sea, cuando se acaben, digamos, la especie de concesiones que tenían. Claro, por 20 años, 25 años, 30 años, cuando vayan expirando, ¿no? Entonces, el tema es que la clase política colombiana no puso peros al hecho que esto exista, y por el contrario lo alentó. Y bueno, lo que yo comienzo contando es la historia de unos cuando vinieron acá hace 1 año y medio funcionarios colombianos de Ecopetrol, trajeron un PowerPoint que se llamaba Un Día Después o Un Día Más, donde en el 2008, en julio, ellos ven que en julio del 2010, 2 años después, iba a expirar un yacimiento, ¿no? Y tenía que volver a Ecopetrol. Entonces se comenzaron a preparar de forma muy esmerada
en todo lo que es ingeniería, personal, nuevo software, etcétera, para que ese día y el día siguiente fueran algo más normal. British Petroleum se iba y ellos como empresa estatal asumían digamos, todo lo que son las operaciones del campo. No paraba la producción. Nada, todo seguía igual. E incluso cito las declaraciones del presidente de British Petroleum para Colombia y Venezuela, donde él dijo, apoyamos a la empresa estatal, le estamos dando personal. Textual en tu artículo dice, ya tenemos un equipo de BP, que es la British Petroleum, y Ecopetrol, trabajando juntos para que esa entrega sea lo más suave posible. Mucha gente que trabajaba con nosotros va a trabajar con Ecopetrol y hemos sido muy transparentes con ese proceso, ¿no? Eso está ahí, pones la fuente de prensa. Sí, y bueno, y la cuestión es que aquí también ha sucedido, ¿no? Los empresarios privados, cuando yo estaba en la presidencia de Petroperú, se han acercado a ver qué tipo de negocios, qué tipo de emprendimientos podían hacer con la empresa. Incluso en el momento en el cual se planteaba que Repsol iba a poner en venta la Pampilla, diferentes grupos empresariales como el Grupo Romero que está en Primax, como los grupos que están en PEXA, incluso grupos ligados a otras empresas, vinieron a decir que querían entrar junto con Petroperú a ver los activos de Repsol, que incluían la refinería y los grifos. Pero los ultras del neoliberalismo salieron con la pata en alto. No, el tema en ese momento, bueno, a ver, tiene dos fases, ¿no? Una fase en la que nosotros propusimos entrar en una asociación con estos grupos peruanos de manera minoritaria para mantener el carácter de empresa privada de la Pampilla y así protegernos de cualquier tipo de baja de precios o algo por el estilo donde todo le vendría a Petro si es que el Estado se porta mal con la empresa. Lo que sucede es que la política que se decidió no fue esa, sino fue una política de tratar de ver por parte del Estado, ¿no? De comprar el íntegro de Repsol, ¿no? En 100% para el Estado, algo que a mí sí me parece bastante discutible, pero que de todas maneras Petroperú tenía el derecho de plantearlo, ¿no? Porque son dos cosas distintas, pues entrar como empresa con empresas privadas en un planteamiento que mantiene el carácter de privada de la empresa y otra cosa es querer entrar con el 100%, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos conversando con Humberto Campodónico sobre la política nacional de petróleo respecto de otras del continente también. Regresamos en Otra Mirada. Estás escuchando Otra Mirada. Otra Mirada. 11:18 de la mañana seguimos conversando con Humberto Campodónico, que nos estaba explicando un poco cómo es la política de petróleos en Colombia y cómo en Colombia sí se potencia la empresa estatal que se llama Ecopetrol y la producción aumenta y con eficiencia. Sí, bueno, es bien importante entender que la clase empresarial y la clase política colombiana apoya a su empresa. La empresa se modernizó en el 2007. Se vendió un paquete accionario de cerca del 8% en la Bolsa de Bogotá y la gente acogió a la empresa de una manera espectacular. Incluso yo pongo ahí que revolucionó a la Bolsa de Bogotá, y esa no es palabra mía, son palabras de los diarios de la época. Colas de gente tratando de comprar acciones de su empresa. De su empresa. Y luego, bueno, tuvo otras, o sea, siguió invirtiendo en las refinerías, en nuevas empresas, compró el resto de las acciones de British Petroleum. Pero yo quisiera aquí poner un punto muy importante que tendríamos que tratar de explicar de manera breve, pero hay que insistir. Creo que aquí en la clase política y empresarial quedó un trauma a partir de la terrible política de Alan García en su primer gobierno, cuando hubo una gran hiperinflación y luego el momento de Sendero Luminoso. El trauma de la hiperinflación hizo que para no seguir perdiendo tanta popularidad, Petroperú, Electroperú y otras empresas públicas vendieran el combustible y la electricidad por debajo de su costo de producción.
Entonces, evidentemente, comenzaron a perder dinero, pero no por una política de las empresas, sino por una política del gobierno en general, que quería de esa manera disminuir la inflación. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, por ejemplo, nunca faltó un galón de gasolina en el país, ni nunca nadie se quejó por la mala calidad de la gasolina, entre comillas, si es que hubiera habido, ¿no? Entonces, el tema era estrictamente de política de precios, donde un monopolio, como Petroperú, normalmente impone su precio. En este caso, le imponían un precio para abajo, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque eso se agarran para decir que hubo 1.500 millones de dólares, 2.000, 2.500, los hubo, pues, pero era contable por una imposición del gobierno. Y lo otro es que con el momento político también que incluye la caída del muro de Berlín, el Estado que se planteaba en el socialismo, etcétera, se agarra, digamos, un tema en contra de todo lo que sea actividad empresarial del Estado. Y ese tema es importante también decirlo porque en otros países de América Latina no existe este encono contra las empresas estatales como existe acá. En Chile, las 2 refinerías que existen, las únicas, son del Estado. Y no se está planteando privatizarlas. La empresa estatal la empresa de cobre más grande del mundo es Codelco y es estatal. Y no hay ningún problema en Chile. O sea, Pinochet no la privatizó tampoco. No, y Chile tiene empresa de petróleos a pesar que no tiene campos de petróleo. Así es. Y en Brasil está Petrobras, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay un encono muy particular. Y nosotros lo que hemos tratado de hacer en nuestra gestión es poner las estacas o lo que quiere decir los logros de Petroperú más adelante de manera que pueda seguir avanzando. Y eso se hizo, se consiguió el lote 64, que en estos momentos es de Petroperú, que lo estaba devolviendo una empresa canadiense, Talisman, al Estado, para que Petroperú lo explote. Y luego se terminó toda la ingeniería de la refinería de Talara, que además ha sido validada 3 veces. O sea, no solamente en el momento de nuestra gestión, sino posteriormente, y se ha ratificado el monto, que es algo que es muy importante porque eso lo que quiere decir es que se negoció bien ese monto. Imagínate que en el estudio técnico de una empresa posterior se hubiera dicho, costó menos o costaba menos. No, todo está bien, lo que pasa es que Castilla no quiere. Exactamente. Bueno, y entonces el otro tema es que si ya llegamos al Perú y vemos lo que sucede, tenemos que aprender de la experiencia colombiana y tenemos que saber que aquí también puede haber una política de Estado que potencie a la empresa, que sea un referente en precios y que ayude a la política de la seguridad energética y el abastecimiento del país, ¿no? Que de eso se trata. Y en estos momentos, por ejemplo, hay lotes que están por revertir al Estado. ¿Dónde están esos lotes? Bueno, hay 4 o 5 en Talara, que fueron de Petroperú, ¿no? Y que además todos esos lotes tienen tuberías dentro del desierto de Piura, que llevan a la refinería, porque por eso que la refinería se hizo ahí, porque estaban esos campos, ¿no? Entonces esos campos cuestan 15, 18 dólares el barril, el costo de producción, pero Petroperú lo compra a 100, ¿no? Aquello que era suyo. Entonces, en estos momentos esos campos que están revirtiendo debieran revertir a Petroperú. Porque de esa manera, eso es una potestad del Estado, revierten después de 20, 25 años, ya acaba el contrato y van a ser ahora otra vez del Estado. No, y sobre todo un gobierno nacionalista tendría pues que revertir esto, pero ¿tú crees que van a revertir realmente? No, o sea, de que revierten, lo que sucede es que se está planteando, se va a plantear que se prorrogue por 10 años. ¿Con qué justificación se plantearía eso? Eso no entiendo, porque en todo caso tendría que haber, en última instancia tendría que haber una licitación, claro, ¿no? Porque no hay mucho motivo para prorrogarle a los mismos, ¿no? Eso sería una prórroga a dedo. Exacto. Pero en verdad, incluso cuando se dice que se le va a prorrogar a los existentes y a que Petroperú le darían nada más que el 25%, sale el diario El Comercio a decir que la empresa peruana Petroperú sufre de enanismo porque quiere vivir a costa de lo que hagan otros, cuando en verdad el tema es muy simple. Esos otros no tienen ningún derecho a quedarse con los lotes. Claro. Es una gracia que el Perú les da. Petróleo Y a eso nuestro, no alude el comercio. El comercio no alude al hecho que hay una dádiva ahí, sino alude al hecho que, habiendo esa dádiva, incluso Petroperú quiere el 25%. Y no pone el ejemplo de Copiagua en Colombia. No, claro, es que en el caso de Ecopetrol, cuando va a asumir este campo,
el empresariado colombiano, la prensa colombiana hubiera podido decir, ¿por qué no lo licitan? No lo dijeron. O podrían decir, ¿y por qué Ecopetrol es una sanguijuela, ¿no es cierto?, que chupa la sangre de la empresa privada existente? No, pues, porque ese argumento no existe, ya de las causas, pero también hay que entender, el Estado es el dueño de los recursos naturales. Es el dueño y da una ley para que se exploten de manera más o menos ordenada. Entonces, si el dueño es el Estado y son recursos que se agotan y que son no renovables, el Estado tiene todo el derecho de decir cómo es que se van a explotar y si quiere tener una empresa estatal que participe de esa actividad, entonces lo hace, porque son del Estado. Entonces, lo que pasa es que aquí todo aparece al revés. Pero yo quisiera decir también que todo eso no es más que... o sea, es una opinión pública formada en Lima a partir de 4 periódicos que a 4 periodicazos asustan a sectores gubernamentales porque el consenso a nivel nacional no es ese. Pero ahora son más periódicos, ya han comprado más periódicos ahora. Sí, pero igual es un consenso que se forma desde Lima y a la hora la gente sabe por dónde se orienta. Pero vamos, en Arequipa, en Cusco, en Piura, en Talara, lo que nosotros tenemos es otra cosa. Lo que nosotros tenemos es que más del 60-65% apoya a Petroperú, apoya a la empresa estatal, quiere que esta salga adelante. Ahora, claro, si no le das buen gobierno corporativo, si el ministro la maneja como le da la gana, si es que hacen diferentes tipos de planteamientos sin tener una base, entonces vamos a volver al concepto de que la empresa pública es el botín de la empresa de turno, del gobierno de turno, que es ineficiente, que mete empleados, etcétera. De lo que se trata justamente es de hacer que la empresa pueda competir en igualdad de condiciones con el resto. Y por eso es que el planteamiento de que una parte pequeña de las acciones vaya a la bolsa para que tenga ahí toda una serie de iniciativas de transparencia y de buen gobierno que son necesarias. Son requisitos para listar en bolsa. Ahora, claro, está bastante lejos entonces la política pública peruana de esa política colombiana de un día más, ¿no? Que esto se transfiera, que se siga produciendo con una empresa estatal eficiente, que aumenta su producción, que enlista en bolsa, que es muy rentable y que es un orgullo para los colombianos. Y los colombianos no son, pues, ni siquiera, digamos, un ejemplo de socialismo, ni siquiera eso. Es un gobierno liberal. Y la Alianza del Pacífico, son los socios del Perú en la Alianza del Pacífico, como para que digan que esto es una aventura chavista o bolivariana o lo que fuera, ¿no? Cuando tratan de descalificar algún tipo de iniciativa estatal. Pero lo que te quiero preguntar es que Ecopetrol no solamente está en Colombia, también está en Perú. O sea, también, ¿dónde está acá en Perú? Bueno, Colombia tiene, o sea, Ecopetrol formó una sociedad con la compañía estatal coreana de petróleo y compró Savia. Savia es la empresa que antes era Petrotech, que está en el mar de Talara. Todas las plataformas petroleras que hay son de mitad Colombia, mitad Corea, ambas empresas estatales. También Colombia tiene 3 lotes petroleros en la selva donde está explorando. Pero lo que habría que decir, y que es paradójico, que es que hay muchas empresas estatales en el Perú que florecen acá, pero que no se deja a la empresa propia tener negocios. El 65% del petróleo que se produce en el Perú es producido por empresas estatales, por Petrobras, por Sapet de China, por Savia, que es Colombia y Corea. En Camisea están los argelinos de Sonatrach, que tienen una participación, y hay coreanos también en el lote 8 en la selva, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es que muchísimas empresas estatales operan sin ningún problema, pero la estatal peruana no puede operar. No, es una ironía eso. Claro, y hay una campaña sostenida para que eso siga así. Para que eso no suceda. Sí, más así. Pero yo diría que también es un tema de voluntad política, ¿no? O sea, cuando el actual gobierno entró con una política clara, y eso es lo que se tiene que hacer. Sí, pues yo pensé y hay algunos, sí, bueno, y hay algunos que pueden tener algún tipo de objeción. Pero yo he discutido mucho con economistas que tienen otro punto de vista, que son un poco más liberales, y al final de cuentas ellos tienen sus argumentos. Yo, por ejemplo, podemos tener los míos, ¿no? O aquellos que plantean esta importancia de la empresa estatal en algunos sectores, que también lo plantea el Banco Mundial, ¿eh? Cuando dice el tema no es de propiedad, sino de buena gestión. Y entonces se le dice, bueno, ok, si tú ganas las elecciones podrás aplicar tu política. Si es que otro partido que tiene otra idea gana las elecciones, aplicará su política, ¿no?
Pero acá los que ganan pierden y los que pierden ganan. La paradoja es esa. Exactamente. ¿No? La paradoja es esa, de que habiendo ganado las elecciones, difícilmente puedes aplicar la política y al contrario te la demora. Entonces, ese es un tema, ese es el tema, porque de otra manera, que haya editoriales del Comercio, de Expreso, ¿cuál es el tema? O sea, pueden haber editoriales de otros lados y no hay un gran cuco ahí, ni hay un problema, y eso es lo que demuestra Colombia, lo demuestra Chile, lo demuestra Brasil. Así es. ¿No? Que son países que tienen y que aplican políticas tan liberales como las que hay acá. Entonces la paradoja es esa, es perfectamente compatible, yo no digo que esté de acuerdo, pero es perfectamente compatible la existencia de políticas liberales con una empresa pública, pero aquí no. Así ¿No? es. Ese es el tema. Ahora, no es que yo sea partidario de las políticas liberales per se, ¿no? En algunas cosas pero hay muchas cosas que tienen que cambiar también. No hemos visto ese aspecto ahora, pero lo que es incomprensible es eso, ¿no? Bien, Humberto, muchas gracias. Lamentablemente se ha acabado el tiempo, pero nos has dejado bien claro cómo es la política de una empresa pública en Colombia de petróleos que florece y acá no se deja florecer a Petroperú. Con ese día nos quedamos, te agradecemos, Humberto, y esperamos tenerte nuevamente aquí. Bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima en Otra Mirada. Bien, vamos a la pausa y ya regresamos con el punto de vista de Nicolás Lynch.